tenemos a una de las más importantes instituciones en Lima Sur, a la UGEL 01, con los especialistas para hablar del tema educativo. La educación es la base del desarrollo y estamos con Uriel Boza, asesor pedagógico de la UGEL 01. Bienvenido, señor Uriel. Muchas gracias. Saludar a la teleaudiencia de Vía El Salvador y encantado en tu programa, amigo, para responder a las preguntas y explicar acerca del trabajo que la UGEL 1, liderado por la licenciada Lucy Barrera Esther Machado, viene ejecutando en beneficio del logro de los aprendizajes en todas las instituciones educativas del Cono Sur de Lima. En primer lugar, señor Uriel, cuéntenos un poquito cuál es el trabajo de un asesor pedagógico, porque el tema de asesor pedagógico uno imagina, uno puede visualizar de que se trata del apoyo al docente y a los directores en su labor de aula, en su labor pedagógica. Sí, tenemos tres funciones muy claras. En primer lugar, la función del asesor pedagógico es capacitar a los profesores de las instituciones educativas públicas. Capacitamos en temas como planificación, programación, unidades de aprendizaje y sesiones de aprendizaje. Esta es la primera gran función, capacitar. Y estamos capacitando constantemente y vamos de manera descentralizada. Capacitamos una semana en San Juan, otra semana en Villa María, otra semana estamos en Vía El Salvador, sin descuidar, por supuesto, lo que es Lurín, Balnearios, Pachacamac, porque todo eso es la jurisdicción UGEL 1. Entonces, hablamos de la capacitación que es necesario. Otra función que desempeñamos los asesores pedagógicos de la UGEL 01 es la de asesorar al profesor. Luego de que tú has capacitado al docente, es necesario de que este docente capacitado reciba una asesoría personalizada, una asesoría individualizada, donde al docente, de una manera horizontal, conversamos con ellos, revisamos su programación y le damos pautas, estrategias para que esta labor del docente pueda mejorar, con el objetivo principal de que los estudiantes mejoren los aprendizajes. La tercera gran función tiene que ver con lo que es monitoreo, pero tal vez la audiencia televisiva lo entienda mejor si hablamos de supervisión, ¿sí? Nosotros hablamos de un monitor donde monitoreamos o supervisamos a los profesores de las instituciones públicas en cómo están llevando su trabajo, cómo están llegando al alumno, si se está logrando la programación que plantea el Ministerio de Educación. Entonces, esas son las tres grandes funciones que hace el asesor pedagógico. Yo represento a los asesores pedagógicos del nivel secundario y ahí tenemos asesores pedagógicos especializados para matemática, otros para comunicación, otros para CTA, otros para historia, geografía, y hay algunos también asesores para lo que es convivencia. De igual manera hay equipo de asesores pedagógicos para el nivel primario y otro grupo de asesores que son para el nivel inicial. Entonces creo que de esa forma el objetivo principal es eso, que con ese equipo de asesores se pueda lograr capacitar a los profesores y de esta manera nosotros estamos contribuyendo a que el estudiante mejore su aprendizaje. Son tres funciones: capacitación, asesorarlos, acompañarlos, monitoreo o es supervisor también. La UGEL pues abarca muchos distritos, 11 distritos. ¿Cuántos asesores pedagógicos tiene la UGEL 01? Claro, tal vez es una gran limitación que tenemos, porque a nivel UGEL 1, para el nivel secundario solamente son 6 asesores, que tenemos que llegar a esos 11 distritos, y la UGEL 1 tiene cerca de 350 instituciones educativas del nivel secundario. Para el nivel primario existen 36 asesores y para el nivel inicial 11 asesores, pero con la poca población que tenemos, estamos capacitando, aparte de los docentes, capacitamos a un grupo de docentes que se llaman los docentes fortaleza, para que estos docentes fortaleza, mediante el efecto cascada, puedan también llegar y apoyarnos en la labor que nosotros hacemos. Entonces, de esa manera suplimos esa carencia por presupuestos del mismo ministerio, que no se puede incrementar el número de asesores pedagógicos. Ahora vemos que los docentes están en capacitación continua. Hay docentes que tienen una segunda especialidad, que tienen
diplomados, maestrías, doctorados. Es una de las profesiones que más se le está exigiendo. Ser asesor pedagógico, imagino que demanda un esfuerzo personal en estar actualizado constantemente de parte de este equipo que usted representa. De hecho, nosotros tenemos ya una capacitación constante y permanente del mismo ente rector, en este caso el Ministerio de Educación. Hacemos trabajos en equipos en la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y en UGEL, para dar al docente de los 11 distritos, de las instituciones públicas, lo mejor. De hecho, que va a haber alguna falencia, tal vez alguna metodología, ya que algunos docentes que son minoría están acostumbrados a trabajar lo tradicional. Con eso puede ser la dificultad. Pero la gran mayoría de docentes, como usted ha dicho, mi estimado amigo, tienen maestría, tienen doctorado, tienen segunda especialidad. Entonces, con ese grupo de docentes creo que para nosotros es más fácil trabajar. Pero con aquel docente que no le gusta capacitarse, aquel docente que se ha quedado en la época de la carreta, entonces nos cuesta porque ya tienen un patrón, un esquema mental que es difícil, pero estamos ahí y poco a poco el docente tiene que darse cuenta de que tiene que actualizarse para él mismo, porque un docente capacitado, un docente preparado, es un docente reconocido por sus propios alumnos, se gana el respeto, pero un docente mal preparado, pues también se deja faltar respeto por los mismos alumnos y ahí se pierde pues horas de clase efectiva. Claro, hay que valorar el trabajo docente, la profesión docente, pero a veces son los propios docentes, increíblemente, que no valoran la profesión que tienen. Por ejemplo, cuando se habla de asesor pedagógico, la varita mágica es el psicólogo. Hay problemas de aprendizaje, psicólogo. Problemas de conducta, psicólogo. Escuela de padres, psicólogo. Todo es psicólogo. No tengo nada contra los psicólogos, es una profesión que está muy bien. Tiene la pedagogía también una base de la psicología. ¿Usted es psicólogo o es pedagogo? El equipo de asesores que tienen de la UGEL, ¿son psicólogos o son docentes? Tenemos la suerte de contar con un equipo multidisciplinario. La mayoría son docentes, puramente docentes. Algunos, bueno, tenemos la dicha de tener doble profesión. El que le habla es licenciado en Psicología de la Inca Garcilaso y licenciado en Educación de la San Marcos. Y bueno, y ejercemos ambos, pero yo creo que lo que usted ha dicho que es lo más importante. A veces el docente piensa de que los problemas que se presentan de conducta o de aprovechamiento lo tiene que resolver el psicólogo, y no es así. El docente, nosotros cuando hemos estudiado docencia, hemos llevado psicología, cursos de psicología. El docente con su propia experiencia sabe manejar problemas, pero la dificultad que usted tiene, se dice que los docentes peruanos tienen bajo nivel de autoestima, no creen en sí mismos. Entonces la tarea más fácil, no, que lo resuelve el psicólogo. Entonces no es así, ahora se está preparando, se habla de los 40 desempeños del maestro, donde justamente uno de los puntos principales es que el docente tiene que ser capaz de resolver problemas conductuales, de tener estrategias para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Claro, va a haber casos como depresión, casos de bulimia, casos de anorexia, casos de acoso, maltrato sexual, que sí, lo tiene que ver ya un profesional, pero eso ya es otro tema más profundo, que lo podemos tocar en otro momento. Pero problemas cotidianos lo tiene que manejar el docente. O sea, el docente tiene que ganar confianza en sí mismo, y sí lo puede hacer. Simplemente lo que hay que es leer. Tiene que ser un docente innovador, y de hecho que lo puede hacer, pero ahí hay que darle esa confianza al docente. Claro, hay que tener la confianza del docente. El docente es un profesional, a veces en reuniones, cuando se está presentando cada persona, dicen, bueno, yo soy abogado, yo soy ingeniero, yo soy contador, administrador, y sale por ahí un docente y dice, sí, yo soy docente, ¿no? Baja la cabeza, no se presenta como un profesional más. O sea, el docente tiene que valorarse, y el padre de familia, los medios de comunicación tenemos que valorar al docente como un profesional base del desarrollo de nuestro país, es la base del desarrollo. En la UGEL 01, ¿cuál es el principal tema que ustedes están asesorando? Para el logro de los aprendizajes es necesario
que el docente tenga su programación al día, una programación adecuada, una programación pertinente. Nosotros tenemos capacitaciones por etapa. En esta primera etapa, y voy a valerme de tu canal, para decir que el día lunes estamos empezando la capacitación a los docentes de San Juan de Miraflores. En temas como le mencioné, programación, unidades de aprendizaje, sesiones de aprendizaje. O sea, cómo hacer la programación anual. Si uno tiene una programación anual, va a ser más fácil de que puedas contribuir al logro de los aprendizajes de los estudiantes. Esa es nuestra función principal. Como le dije al inicio, capacitamos, asesoramos y monitoreamos. Creo que con eso se puede lograr bastante. Y esta capacitación para los docentes de San Juan de Miraflores, para los docentes, directores, subdirectores, ¿quiénes van a asistir? Asisten los profesores del nivel secundario en horario alterno. Si el docente trabaja en la mañana, entonces asiste al taller que hacemos de 2 a 6 y los docentes que trabajan en la tarde van a asistir de 8 a 12 del día. Son capacitaciones de 4 días y luego ya pasamos a Vía María, luego pasamos a Vía El Salvador, luego nos vamos todo el equipo, o sea, trabajamos paralelo. Entonces, el profesor de matemática va a la aula de matemática, el de sociales va de sociales, el de comunicación, de esa forma. Entonces, la idea es que de cada colegio participen mínimo 4 docentes, para que estos docentes puedan hacer el efecto multiplicador o la réplica con los demás docentes de su institución educativa. Con eso estamos logrando llegar al 100% de los docentes. En esta capacitación se ha visto solamente para los profesores, y habrá capacitaciones para los directores en temáticas similares o en temáticas de acuerdo a su función, porque acá también el director tiene que ser un líder pedagógico, y la palabra líder pedagógico significa de que es un director que tiene que capacitar a sus profesores, que tiene que asesorar a sus profesores y sobre todo tiene que supervisar o monitorear las clases de sus profesores. Líder pedagógico. Antes habló de docente fortaleza, que son pocos, me dijo que son 6 asesores para más de 350 colegios de la UGEL 01 en secundaria. Entonces, una estrategia es identificar a los docentes fortaleza. ¿A qué llaman docente fortaleza y cómo lo identifican? Una excelente pregunta que me permite ilustrar a la teleaudiencia. Nosotros en el mes de abril, la última semana, debemos estar llevando a cabo el monitoreo o la supervisión al 100% de instituciones educativas de la UGEL 01. Para ese monitoreo nosotros contamos con la participación de directores que nos van a apoyar. Ya no vamos a hacer 6, sino llegaremos a hacer un promedio de 60 aplicadores o 60 monitores. Vamos a los colegios y luego aplicamos una ficha, observamos su clase, de ahí detectamos a los mejores docentes que tengan buenas prácticas. Esos mejores docentes lo invitamos para que formen parte de Docentes Fortaleza, para que formen parte del equipo de Docentes Fortaleza. Eso es el trabajo que hacemos con ellos. Se identifica esos docentes Fortaleza, pero tratamos de que sean docentes Fortaleza. La UGEL 1 por el momento tiene 26 redes educativas. Redes educativas es un grupo de colegios que se asocian y forman una red. Entonces tenemos que tener docentes Fortaleza, 4 docentes Fortaleza por cada red educativa. Qué interesante, no se da un examen memorístico, ni se presenta el currículo para decir cuál es el docente Fortaleza, sino que se asiste a una clase modelo, como decían los chicos en la cancha, se ve que el profesor está haciendo las mejores jugadas, está anotando más goles, y ahí en la cancha, con el ojo experto, se elige de todos los colegios, de cada red, a por lo menos 4 profesores Fortaleza, hombres y mujeres. Qué difícil debe ser esa elección. Vamos a ir a la primera pausa y regresamos aquí en su programa En la Mira. Continuamos en su programa En la Mira y recuerdo que usted también puede seguirnos a través de nuestra página www.bhtv.p. Como todos los lunes, estamos con los especialistas de la UGEL 01. Son 11 distritos, tiene más responsabilidades que un alcalde distrital, pocos recursos,
poco personal, sin embargo se vienen haciendo esfuerzos muy interesantes y que aquí en este programa son noticias, porque la educación es base de nuestro desarrollo. Estamos con Uriel Bosa, asesor pedagógico del OGEL 01, nos ha contado importantes cosas que están sucediendo en nuestras escuelas. 40 desempeños del maestro, 40 desempeños, no es ni uno, ni dos, ni tres, son 40 cosas que el docente se tiene que desempeñar, importantes instrumentos. Nos ha dicho que el día lunes en San Juan de Miraflores comienza un curso con los docentes, entre otras cosas, para la programación. ¿Cuál es la programación? ¿En qué consiste, profesor Bosa, la programación? Sí, la programación consiste en lo siguiente. Normalmente, en la época tradicional, el docente cogía lo que son el diseño nacional, que es un documento del Ministerio de Educación, y de acuerdo al diseño, el docente simplemente desarrollaba su clase. Ahora hablamos de una programación de acuerdo al enfoque por competencias, donde el docente va a utilizar los textos del Ministerio de Educación, pero como apoyo. Entonces, en esta programación, el docente tiene que partir de una situación significativa, de un problema del contexto donde está actuando el estudiante. De acuerdo a esa situación problemática o situación significativa, el docente va a programar sus sesiones de clase. ¿Qué significa programar? Simplemente coger los temas que yo tengo que desarrollar con mis alumnos. Por ejemplo, si soy del área de comunicación y veo que la problemática de mi zona es que los estudiantes no se expresan, entonces estoy viendo que mis alumnos tienen problemas en lo que es oralidad. Entonces tengo que desarrollar temas para mejorar que el alumno se exprese bien, para que el alumno pueda tener una fluidez verbal, sea un alumno locuaz, un alumno extrovertido. Y de eso voy a trabajar temas relacionados con eso. Si tengo, por ejemplo, problemas en el área de matemática, entonces tocaré temas que me ayuden a que este alumno que tiene problemas en los números, en los cálculos, pueda mejorar su aprendizaje. Entonces, la programación son, en otras palabras, contenidos temáticos o campos temáticos que voy a desarrollar en el transcurso del año para que el estudiante pueda mejorar su aprendizaje y al concluir en diciembre sea un alumno más preparado. Es interesante porque a veces los padres de familia tenemos la idea de que el profesor solamente trabaja dictando la clase en el aula o fuera del aula en los talleres, pero esto de programación exige un tiempo de reflexión y un tiempo de escritorio, de gabinete para poder hacerlo. Yo me acuerdo que antes, bueno, en mis tiempos, como diría mi abuelita cuando estudiaba, pues en primaria, la clásica, sin hacerle ni una publicidad, no sé si siguiera el libro ahora, la escuela nueva. Uno compraba una escuela nueva, la enciclopedia, y estaba toda la programación que el profesor seguía a pie de la letra, y si era en la costa, en la sierra, en la selva, en Tacna o en Tumbes, se hacía la misma clase. O sea, eso ya no es, ya cambió. O sea, qué interesante. Ahora los alumnos reciben mejor calidad educativa. Hemos hablado de los docentes fortaleza, cómo se identifican en la cancha, se hacen sus sesiones de aprendizaje. Pero aunque no queramos, habrán, así como profesores de fortaleza, profesores y profesoras que por algún motivo pues se cansan en el primer tiempo, como dirían, ¿no? En el primer tiempo ya no rinden o tienen muchos paradigmas y por más que hayan contenidos, capacitaciones, siguen repitiendo la educación tradicional, memorística, aburrida. ¿Qué se hace con esos docentes? Muy bien, en el monitoreo nosotros detectamos 3 grupos de docentes. Un grupo de docentes que son, la minoría son los docentes destacados, niveles de práctica destacados. Otro grupo tenemos los docentes con niveles de prácticas competentes. Y tenemos los más débiles, que son los docentes con niveles de prácticas básicas. Entonces, estos docentes que están en el último escalón, en el sentido de que son básicos, quiere decir que enseñan lo mínimo. Entonces, este grupo de docentes con niveles de prácticas básicas requiere una atención especial.
A ellos no lo dejamos. Justamente con este grupo de docentes es al que le vamos a hacer acompañamiento durante 3 visitas, que puede ser una visita mensual. En su salón de clases, observamos su clase durante 4 horas, puede tener acá 2 horas, en otra aula 2 horas, le vamos acompañando y luego buscamos un momento en el cual le damos la asesoría individual, le damos bibliografía, le damos programaciones, le hacemos ver en qué cosas tiene que mejorar. Entonces, en eso consiste, o sea, no se le deja al docente básico, a tal forma de que cuando se ha hecho el monitoreo de nuevo, en la segunda etapa, en el mes de noviembre, los docentes que eran básicos han subido a competentes, y hay uno que se ha ubicado en el nivel destacado. Entonces no se le deja ir, al contrario se le hace. Justamente el monitoreo a nivel UGEL 1 sirve para eso, para detectar docentes con niveles destacados, los llamados fortaleza, y otro grupo de docentes, los básicos, para darle la ayuda oportuna, la ayuda individualizada, personalizada, en lo que es la pedagogía de enseñanza. Bueno, esto, si fuera en el campo de la medicina, si tuviéramos estas 3 categorías en el campo de la medicina, destacados, competentes y débiles, imagínense, la gente en una operación, los débiles por más asesoría, pues cuántos muertos habrían, ¿no? Es que para tener educación no es solamente una cuestión de derecho al trabajo, sino hay que tener mística, vocación, hay que tener ese ángel, ¿no? Hemos estado en Semana Santa y maestro se le llamaba a Jesús. ¿Usted no cree que hay docentes que de repente podrían ser muy buenos ingenieros, muy buenos policías, abogados, pero para el trabajo docente de repente ya no es su profesión? Claro, en este campo tendríamos que hablar de las inteligencias múltiples, ¿eh? O sea, todos somos inteligentes, desde un simple portero hasta el director de una empresa, todos somos inteligentes, cada uno tiene su inteligencia desarrollada. Lo que usted dice es cierto, es que realmente no se hace una verdadera elección vocacional. Entonces el docente, a veces por recomendaciones o por herencia familiar, decide estudiar educación, y luego en el camino se da cuenta que no tiene el perfil, que tal vez él sería bueno siendo un administrador, un contador. Entonces hay algunos docentes que simplemente no son de vocación, son docentes de vocación y hacen su trabajo pues de mala forma, mientras que hay algunos excelentes docentes, que son la mayoría, que realmente son de vocación. Entonces creo que el problema consiste en que no se hace una buena orientación vocacional, y eso es lo que se debería hacer. Bueno, hemos dicho que hay 6 asesores en secundaria, 36 en primaria y 11 en inicial. ¿Por qué usted cree que hay menos en secundaria? ¿No amerita tanto? ¿Los principales problemas se ven en primaria de repente? Según los últimos estudios, se ha demostrado de que la gran mayoría de problemas de aprendizaje están en el nivel primario. Entonces, que los docentes de primaria necesitan más apoyo, porque estos alumnos de primaria ya formados va a ser más fácil trabajar en el nivel secundario. Es por ese motivo que se prioriza mayor cantidad de profesionales para el nivel primario. Y porque también, según las últimas evaluaciones de PISA, estamos pues en el penúltimo lugar en lo que es educación. Y la evaluación se ha hecho con alumnos de 2º grado de primaria. Entonces, es por eso que el ministerio invierte para que los profesores de primaria tengan mayor apoyo, y se está logrando, a tal extremo que en las últimas evaluaciones ya se ha mejorado. O sea, seguimos abajo, pero ya no tan abajo, estamos saliendo poco a poco. Ser asesor pedagógico, supongo yo que es una gran responsabilidad, y así como ustedes pues capacitan, asesoran, tienen el monitoreo, supongo que hay una instancia de la misma del Ministerio de Educación que hace lo mismo con ustedes, que también son evaluados, son monitoreados y capacitados. ¿Cómo es ese trabajo? Claro, nosotros pasamos 3 tipos de evaluación, hasta 4 diría. Hay una evaluación de conocimiento, luego hay una evaluación psicológica también, y luego pasamos a la evaluación de expedientes y lo que es entrevista. Esa es la primera parte. Apruebas y luego en el transcurso de tu periodo de trabajo te va supervisando la DREL, te va supervisando la UGEL y te va supervisando el ministerio. Entonces el asesor pedagógico tiene que estar pues con lo último, y constantemente estamos siendo monitoreados nosotros también para ver si nuestro trabajo estamos cumpliendo o no.
Y si no estamos cumpliendo, nos dicen muchas gracias, se invita a otro asesor a que pase la evaluación. Ahora, eso significa presentar logros, o sea, no solamente se capacitaron, asistieron a la capacitación 20, 30, 100, 200, pero que antes se medía esto por la cantidad de firmas que iba uno a un taller, era exitoso si iban 100, 200, no era exitoso si iban 10, 5, ¿no? Pero ahora estamos hablando de evaluación por resultados, desarrollo de capacidades, ¿no? ¿Qué éxitos, qué logros han obtenido a partir de esta nueva estrategia? A ver, los logros han sido muy buenos, especialmente en el monitoreo. Cuando se hizo el monitoreo en este año, perdón, el año 2014, en el mes de marzo, teníamos un promedio del que el 50% de docentes estaba en el nivel básico, el 30% estaba en el nivel destacado y un 20%, el 30%, perdón, estuvo en el nivel competente y el 20% en el nivel destacado. Luego eso nos sirvió para nosotros hacer una capacitación masiva y de manera descentralizada. ¿Cómo se mide si estas capacitaciones han sido buenas o no? Yo estoy de acuerdo con usted, de que no, ya no eso de que mi taller tuvo éxito porque tuvo 200 asistentes. A nosotros nos interesa tal vez si hubieron 50, pero esos 50 salieron bien preparados. Pero ¿cómo medimos? En el mes de marzo se hizo un monitoreo y luego en el mes de noviembre se hizo otro monitoreo, al mismo grupo de docentes, con el mismo instrumento. Y se logró que los que estaba, el 50% que eran básicos, ahora eran el 10%. Se incrementaron el nivel de destacados y el nivel de competentes. No solamente eso, sino que también se hace una encuesta a los alumnos. Se ve los logros de los estudiantes, o sea, cuántos chicos, por ejemplo, el profesor Carlos de primaria, tenía solamente 8 chicos que estaban en el AD, o sea, que tenían de 17 a 20 notas. Ahora, ¿cuántos chicos al final del año están en ese grupo? Ahí se mide. Y se mide con los 40 desempeños, o sea, qué es lo que el docente tiene que lograr. Entonces, los logros sí se han visto. O sea, hay estudios más profundos que no lo tengo a la mano. Me gustaría ver la estadística para hablar pues con números. Ahora, todos estos programas que se están implementando, programas silenciosos además, pero sostenidos y constantes en el área de la educación, no solamente del gobierno del presidente Ollanta Humala, sino que vienen pues de los gobiernos anteriores, también hay una continuidad. Supongo yo que hay más ventajas en un colegio público que en un colegio privado, pero que todas estas redes, estos asesores, no lo tienen los colegios privados, o los cuentan los colegios privados. Una buena pregunta y eso nos llama a reflexión. Yo le preguntaba a los docentes amigos, le digo, ¿y tu hijo dónde estudia? Y el docente decía, no, mi hijo estudia en un particular. Yo le decía, pero si tú enseñas en un estatal, no es que en el particular dan más horas de clase, en el particular manejan mejor la disciplina. Y totalmente eso es una falacia. Ahora, por ejemplo, hay colegios a nivel UGEL 1, por este año tenemos 21 colegios que están trabajando hasta las 3:30, de 8 de la mañana a 3:30. Entonces, porque queremos darle más a ese grupo de estudiantes. Y poco para el próximo año se incrementará. La idea es que se puede llegar a los 350 colegios, ya no con horarios de clase hasta la 1, sino hasta las 3:30. Entonces, eso no quiere decir que el colegio público esté menos que el particular, sino que en el particular bombardean al estudiante solamente con tareas, hay un negociado en algunos colegios con textos del ministerio. Entonces el padre de familia paga por el texto y exige de que al alumno tiene que acabar el libro, mientras que en el Estado no. En el Estado, le aseguro que en el Estado tenemos mejores recursos en infraestructura, usted mismo puede ver, en infraestructura, materiales, bibliografías, sino que lo que nos falta es un poquito que el docente utilice esos materiales, utilice. Ahora, de hecho, lo que usted dice, pues no hay asesores pedagógicos para colegios públicos. Entonces, cada colegio público planifica de acuerdo a sus necesidades. Y lo que a mí me interesa es que, por ejemplo, mi alumno ingresa a la universidad, no sé, o sea, descuido tal vez la parte de los valores, descuido la temática del desarrollo de la personalidad, cosa que en el Estado se da. En el Estado peruano es un Estado que te forma de manera integral al alumno, no solamente la parte cognitiva, que es la parte memorística, cosa que el colegio particular les hacen. El colegio particular lo que prima es la parte cognitiva, la memoria. En el Estado es una formación integral. Entonces apostemos por la educación. Creo que la gran mayoría, el que le habla, usted mismo,
los mismos presidentes de la República, ¿de dónde vienen? Vienen de colegios públicos. Los grandes congresistas vienen de colegios públicos y están arriba. Entonces, creo que la educación pública tiene en este momento mejores oportunidades, mejores beneficios para el alumno. Así es, acá no estamos en contra de la educación privada y la inversión pública, en buena hora, los colegios públicos, ¿no? Pero hay una gran mayoría que no está al alcance, no tiene las facultades. Y cuando hablamos de igualdad, de equidad, de inclusión, la base es la educación. Un niño que no tiene buen nivel de educación, bueno, no va a tener grandes posibilidades para desarrollarse en el futuro. Y esto es importante, la asesoría pedagógica, capacitación, asesoría y monitoreo. La asesoría que ustedes le solicitan, ¿a qué es más? ¿Por problemas de aprendizaje, problemas de conducta, orientación vocacional? ¿Cuáles los temas que más lo requieren? El docente lo que pide asesoría es netamente en lo que es programación, en cómo elaborar sus sesiones de clase, cómo llegar al alumno, cómo evaluar al alumno, cómo hacer que el alumno logre a la metacognición, o sea, logre el aprendizaje. Entonces creo que la asesoría gira, son pocos los docentes que nos piden asesoría para manejo de conducta, para lo que es orientación vocacional. Más que todo el docente quiere ver que si su clase, lo que él programa, lo que él desarrolla, está llegando o no al alumno, y cómo, o sea, qué estrategias debería tener el docente para poder lograr los aprendizajes en los alumnos. En eso normalmente gira lo que nos solicita el docente, pero nosotros no solamente le damos eso, sino que también le damos bibliografía, le sugerimos al docente, entonces, querido amigo, también tienes que leer esto, tienes que investigar esto, mira, este es el material que te voy dejando. ¿Cómo se siente el docente, los directivos de los colegios con este asesoramiento pedagógico? Sucede aquello de que dicen, hoy van a venir a mi colegio, ¿por qué? Si ya estuvieron el mes pasado, o esto de que, ¿cuándo vienes a mi colegio? ¿Cuándo me vas a visitar de nuevo? Hay una exigencia, un reclamo. Hay gente que es normal, nuestra cultura no nos han enseñado, no nos ha acostumbrado al monitoreo, a la supervisión. A veces hay gente que se siente mal cuando alguien le va a supervisar su trabajo. Sí, hay que ser honestos. Si hablamos del 100%, habrán pues un 70%, que es la mayoría, de docentes que te reciben de buena forma. Pero hay un grupito de 30% que te dice, pero ya me monitorearon, ya me asesoraron usted de nuevo. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué no al otro docente? Seguramente que el director le tiene algo contra mí. Entonces hay algunos profesores que se sienten perseguidos. Entonces acá viene ya la capacidad del asesor, que tiene que persuadir, tienes que convencer y tienes que hacerle verle de que esto no tiene nada que ver con su estabilidad laboral. Al contrario, lo que se le viene es a dar estrategias. Y la experiencia me ha permitido ver de que realmente si tú le tratas al docente con respeto, con honestidad, sinceridad, ese docente a la larga se vuelve tu amigo. Y eso no pasó a mí. O sea, al comienzo había profesoras que me miraban mal, hasta con cólera, pero poco a poco han visto que yo realmente voy con la idea de apoyarles. Ellos han cambiado su punto de vista, y eso es bueno. Creo que la experiencia me demuestra de que el respeto es la base, pero tienes que respetar y también tienes que estar bien preparado. Si estás preparado, puedes ayudar mejor. Bueno, asesorar y acompañar a profesionales es difícil. Yo he tenido la experiencia también por trabajo de hacerlo en algunos casos y dicen, bueno, yo soy un profesional, a mí nadie me va a decir cómo hacer mi trabajo. A veces la gente te contesta así o lo toman así, ¿no? Si yo soy docente, no me van a venir a enseñar o a recomendar cómo tengo que enseñar, pero el buen docente, ¿no? Aquella persona que se tiene confianza, que tiene una autoestima, que tiene un liderazgo, no tiene ni un temor, ¿no? Dice, bueno, te enseño cómo cómo estoy desarrollando mi trabajo docente, y de repente uno se enriquece también, porque así como va a asesorar, va a acompañar, también va a aprender. Ustedes, ese trabajo de campo, supongo que se habrá enriquecido mucho, aparte de las capacitaciones, tiene 2 profesiones, pero supongo que es usted una persona privilegiada que ha recogido todas estas experiencias, pues, de
350 centros educativos. Claro, no crea, en una asesoría, en una capacitación, uno también aprende de los docentes. Hay docentes para sacarse el sombrero, hay docentes que tienen estrategias muy innovadoras, muy prácticas, y sobre todo estrategias que han permitido lograr los aprendizajes en los estudiantes. Entonces nosotros nos hemos enriquecido de la experiencia y también conocemos aquellas debilidades que el docente tiene para seguirle fortaleciendo. Creo que hay un aprendizaje mutuo y el asesor tiene que demostrar humildad. O sea, si tú vas con la pierna en alto diciendo que tú lo sabes todo, que tú tienes lo último, pierdes. Tienes que tratar al docente con respeto y que también habrá algunas cosas interesantes de su práctica pedagógica diaria del docente que te va a servir a ti para hacer una mejor retroalimentación, un mejor feedback. Sería interesante poder registrar alguna de estas clases modelo para que el padre de familia, para que los otros docentes puedan desarrollar también de repente estas experiencias innovadoras. Habría que coordinar un día y yo sé que poner unas cámaras altera ya el aula, ¿no? Pero sin tratar de alterar mucho y poder coordinar para poder transmitir aquí en imágenes cómo es este trabajo. ¿Sería posible eso? Yo creo que sí, nosotros estamos a disposición y agradezco ya de antemano la propuesta, lo tomamos en cuenta y es cuestión de coordinar y se puede instalar cámaras de tal forma que no alteren ni el docente sepa que se está filmando esa clase. O al contrario, hay docentes que les gusta que le filmen. Claro, sí, hay docentes que le gusta, el padre de familia también, porque la idea es compartir lo bueno. O sea, hay cosas que son noticias, pero estamos acostumbrados a sacar solamente lo malo y no lo bueno. En el equipo que ustedes tienen de inicial, primaria y secundaria, hay un momento de encuentro entre todos los asesores para coordinar sus experiencias. De hecho, tenemos reuniones periódicas hay una jefa del área, que es la profesora Consuelo Portal Cachi, que es la que es mi jefe inmediata, y es lo que ve la parte pedagógica a nivel UGEL 1. Entonces ella tiene la costumbre de reunirnos periódicamente a nosotros, a veces nos reunimos por niveles y ahí necesario también reunirnos por los grupos integrados para hacer ya la programación macro, porque tenemos que hablar el mismo lenguaje, el inicial, primaria y secundaria, porque todo es un trabajo encadenado para el logro de los aprendizajes. Interesante el trabajo que se viene haciendo en las escuelas, tengo que subrayarlo, escuelas públicas que no tienen nada, absolutamente nada que envidiar a un centro privado, que existen en buena hora. La competencia es buena, pero las instituciones públicas se tienen que rescatar. ¿Qué llamado haría usted a los docentes o a los directores de los centros educativos? El llamado a los directores es que cumplan su papel, cumplan su función, que es la de liderazgo pedagógico. Ellos saben en qué consiste ese liderazgo pedagógico. A los docentes que crean en sí mismos. Ellos son capaces, tienen rica experiencia, son docentes que han estudiado. Solamente está en que ellos ganen confianza, que se actualicen constantemente. Hay ahora el Facebook, los medios sociales nos permiten estar al día con la información, no solamente a nivel Perú, sino a nivel mundial. Entonces hay sesiones, temas ya desarrollados que nos van a servir para nosotros seguir ejerciendo. Pero también hay un grupo muy importante que son los padres de familia. ¿Cómo puede hacer o cuál sería la recomendación a los padres de familia? Que el padre de familia, en primer lugar, envíe a sus hijos al colegio puntual. Que el padre de familia supervise, controle las tareas que todo docente deja al alumno. Que el padre de familia tenga por costumbre, siquiera una vez cada 15 días, visitar a su hijo, recoger a su hijo, conversar con sus profesores. Acá el problema es en secundaria. El padre de familia va a iniciar todos los días, primaria una vez a la semana, en secundaria nunca se aparece, o se aparece cuando el alumno ya está jalado. Entonces creo que el padre de familia tiene que vivir, tiene que involucrarse directamente en el aprendizaje de sus hijos, ir constantemente al colegio. Ahora, hay 2 horas a la semana que cada profesor debe atender a los padres de familia. O sea, ya es como un colegio particular. Ahora hay una tutoría particular para el padre. Si yo quiero conversar con el tutor de mi hijo o con el profesor Carlos de matemática, simplemente el profesor me va a atender y está dentro de su jornada laboral y se le paga al docente.
Entonces ya no hay excusa de que diga, no puedo interrumpir al profesor porque está dictando clases. Hay eso. Entonces el padre de familia también debe aprender qué cosas hay. El profesor tiene un horario especial, o sea, puede ir en cualquier día de la semana o el colegio establece el horario. Cada profesor entrega a la dirección semanalmente en qué horas y qué días va a atender a los padres de familia. Entonces usted ya sabe, señor padre de familia, acérquese a la dirección de su colegio y averigüe. A veces solamente se acercan para las jornadas de padre de familia, para el pago o cuando sucede algo. Bueno, estamos llegando a la parte final del día de hoy, hay muchas cosas que conversar. Hemos estado con Uriel Boza, asesor pedagógico del UGEL 01. Sus palabras finales para que se despide de todos nuestros televidentes. Sí, agradecer a usted, amigo, por la invitación, y realmente esta entrevista parece de 2 minutos. Yo sé que hemos conversado bastante, pero creo que la temática es muy interesante. Yo agradezco nuevamente a nombre de nuestra directora de la UGEL, Lucy Esther Barrera Machado, a nombre de la jefa del área, Consuelo Portal Cachi, que nos ha autorizado para nosotros venir en esta hora de trabajo, pero creo que ha sido muy fructífero y ojalá que este tipo de entrevistas con los especialistas de la UGEL continúen. Bueno, estamos llegando a la parte final del día de hoy. Siempre es interesante hablar del tema educativo aquí en Cable Más Canal 3. Lo bueno también es noticia. Lo invitamos a que continúe con nuestra programación.